A la hora de comentar los acontecimientos, los cronistas del siglo XVII coincidieron con la opinión del conde de Luna, don Francisco de Gurrea y Aragón, cuyo hermano, el duque de Villahermosa, falleció mientras se hallaba encarcelado por Felipe II el año 1592. ¿Y qué es lo que opinaba el conde? Que la mayor miseria que a una república puede venir no es el motín ni desvaríos que el pueblo hace, ni estimo en nada todo lo que hasta aquí hizo en comparación de este daño que se siguió de la declaración de la resistencia contra las tropas de Felipe II. Porque esas desventuras que el pueblo hace siempre son alborotos sin pies ni cabeza ni razón. Pero pegados a esta autoridad de togados, con concurso de letrados y sentencia de jueces aprobadas por el rey y corte, y jueces intermedios y declaradores de lo que el reino no puede hacer por las leyes juradas, al fin quedará el malo en lo que ha esforzado y pretendido justificarse, pareciéndole que sus maldades lo están con esta declaración. Bien. Sobre la figura del justicia de Aragón, debemos decir que debemos relatar lo que decían, lo que se dijo en el momento. Dice, es el justicia de Aragón un magistrado tan supremo que conoce de los hechos del mismo rey con tan ancho poder que se ha de estar a lo que su tribunal juzgare. El rey, antes de hacer algún hecho, puede y suele consultar con el justicia de Aragón si la ley lo permite o no, y su declaración es ley. Apélase del rey al justicia de Aragón y al contrario del justicia de Aragón al rey en los pleitos casi generalmente. También los ministros del rey pueden por las partes agraviadas ser acusados delante del justicia. Se ha llegado a pretender que el justicia, si no creado a la vez que el rey de Aragón por los fundadores del reino, fue incluso anterior al nombramiento del mismo. Esta creencia ha ocasionado no pocos problemas a lo largo de la historia, siendo que hay quien niega la existencia no solo del fuero de Sobrarbe, sino hasta la del reino mismo de Sobrarbe. El texto se considera legendario y se ha pretendido que lo inspiró la desaveniencia de Teobaldo I con los nobles navarros a mediados del siglo XIII, o algún suceso similar ocurrido en tiempo de monarcas anteriores al citado Teobaldo. El caso es que supuestamente esta figura es creada por el fuero de Sobrarbe, que reza: estableceremos otro sí para que se conserven nuestras leyes y libertades, inmunes de todo detrimento o daño, que haya siempre un juez medio entre el rey y sus vasallos, a quien sea lícito apelar cuando alguno pretendiere agravio o se hiciere a la república y sus leyes, para con conocimiento de lo que se pretende sean satisfechos los agraviados. Es necesario llegar a las cortes reunidas en Egea de los Caballeros en 1265 para hallar claramente la figura del justicia como juez medio, para juzgar los pleitos que se produjesen entre el rey y la nobleza. En las Cortes de Zaragoza de 1283, continuación de las de Tarazona, celebradas en septiembre del mismo año, donde las necesidades de Pedro III, con motivo de la guerra de Sicilia, propiciaron un plante de la nobleza y de los ricos hombres que lo dejaban desarmado, el rey se vio forzado a firmar lo que sería conocido como Privilegio General de Aragón, entre cuyos extremos figura el que ocasionó el conflicto con Antonio Pérez. Que en Aragón solo hayan jueces aragoneses sin que puedan salir de Aragón las apelaciones. A este extremo se unió la proclamación de Calatayud de 1461, que dice: este fuero tenía su motivación en excesos cometidos en el territorio del Reino de Aragón por oficiales de las ciudades, villas o lugares del Reino de Valencia y del Principado de Cataluña, que, sobre pretexto de privilegios, procesos de defensión o somatent, entraban en Aragón
con gente armada y cometían tropelías sobre personas y bienes. El pretexto más común para cometer tropelías en el reino era el de la persecución de malhechores. Este fue el fuero invocado por Antonio Pérez el año 1591. No cabe duda que el Justicia de Aragón garantizaba una serie de derechos por encima de la voluntad real y que la institución era un elemento de garantía jurídica. Pero también es cierto que era un instrumento que garantizaba los derechos de la nobleza sobre los derechos del resto de la sociedad. Sobre los hechos acaecidos en Zaragoza y Aragón en los años 1591 y 1592, hay escritos sobradamente conocidos que han nutrido la historia negra contra España. No obstante, hoy, servidores de esa misma leyenda negra señalan que, atrapados por la censura oficial previamente impuesta, la autocensura y la imposibilidad de integrar las fuerzas en juego, estos hombres hicieron lo que se esperaba de ellos: apología de Aragón, nunca historia de lo que realmente ocurrió. Sus tesis y sus discursos históricos son falsos. Como literatura apologética no busca la verdad a pesar de sus proclamas, sino desautorizar a sus enemigos contrarrestando sus adjetivos con los correspondientes antónimos. La coyuntura, la materia a investigar y el objetivo final, todo llevaba necesariamente a ocultar los aspectos más comprometidos de lo sucedido, a silenciar a los principales protagonistas y las actuaciones más violentas e ilegales de Felipe II. Dice el mismo seguidor de la leyenda negra que no es historia lo que nos ofrecen Vicencio Blasco de Lanuza, Diego Murillo, Gonzalo Céspedes y Meneses, etc., sino apología. Dicen lo contrario de lo que afirman los extranjeros. Lo que es historia es lo que dicen los enemigos de España, por mucho que las evidencias, incluso las de geografía humana y en otros ámbitos, señalen, por ejemplo, que en Norteamérica, en Australia, en Nueva Zelanda, colonizada en última instancia por los europeos, no existen rastros de la población indígena o están reducidos a guetos, mientras en el resto de América, conquistada por España casualmente, los indígenas tienen posibilidad de reclamar sus derechos. Algunos de los autores nominalmente españoles que se glorían de formar en la nómina de la leyenda negra contra España dicen cosas que al lector, como es mi caso, le hacen convertir su reflexión en pasiva. Dice: ignoro si toda esta literatura consiguió sus objetivos, pero sí puedo afirmar que a pesar de su talante laudatorio y oficialista fue incapaz de sustraerse totalmente a las convicciones políticas de sus autores y ocultar sus verdaderos sentimientos, que aparecen consciente o inconscientemente disimulados en narraciones a veces farragosas que en principio debían prescindir de juicios personales y de cualquier asomo de crítica. Entre toda esta hojarasca de adjetivos, fidelidades, sumisión, etc., el historiador encuentra además las distintas reacciones que levantó la represión y la opinión que mereció el gobierno de Felipe II y el comportamiento de los mismos oficiales del reino. Ciertamente, esas cortapisas a la verdad son las que hoy no trufan el panorama editorial español, insisto en la negación y no afirmación. No trufan el panorama editorial español, sino que componen la única esencia del mismo. El monarca católico, por las terribles vicisitudes personales y políticas de su reinado, facilitó la propaganda contraria sumamente hostil de protestantes y rivales europeos. Pero en líneas generales no actuó peor ni mejor que sus coetáneos, asumiendo las doctrinas propias de un príncipe del Renacimiento contrarreformista, de un tiempo convulso y cambiante donde llevó hasta el final de su vida su papel de líder de una monarquía polisinodial.
En cuanto al fuero de la manifestación, en el prólogo que hizo el primer rey don Jaime, se recopiló estas leyes el año 1247. Dice que cuando en ellas faltare disposición, se acuda al natural sentido y equidad. Teniendo el preso en su poder, es cosa fácil dejarse llevar de la pasión y no guardarle ley en la administración de la justicia. Para prevenir este inconveniente, hay este remedio, que por parte del preso se alega verbalmente este peligro ante el justicia de la Aragón o alguno de sus lugartenientes, los cuales al momento y sin dilación alguna dan unas letras que llaman manifestación de persona, con las cuales va un ministro que llaman veguero a quitar al rey la persona que estuviere en su poder, y debajo de fiel guarda y seguridad le trae a la cárcel de los manifestados, donde está mientras se fulmina su proceso. De manera que en este beneficio de la manifestación solamente gana tener buena cárcel. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.